Buenos días, bienvenidos a Factor Energético. Estamos con Elizabeth Solano Coronel, de Solano y Trujillo Asociados, maestra en Derecho con mención honorífica, socia fundadora de Solano y Trujillo Abogados Especializados, firma jurídica que desde 2013 a la fecha ha asesorado a más de 200 empresas nacionales e internacionales. Conferencia y maestra de las materias de Derecho Fiscal y Amparo Administrativo, considerada una de las mejores fiscalistas y más importantes de México. ¿Cómo estás, Elizabeth? Gracias por la invitación, por el interés de conversar de estos temas fiscales que a veces pensamos que están muy alejados de nuestra realidad, pero es todo lo contrario. Son temas que debemos por lo menos conocer, son muy técnicos y ciertamente se le deben dejar a los expertos, al contador especialista en impuestos, especialista en fiscal y por supuesto a los abogados, al abogado de empresa y a los abogados en materia fiscal como tu servidora. Muchas gracias por la invitación. A tus órdenes. Bien, pues mira, para este 2022 hay varios cambios fiscales, no una reforma fiscal como se ha venido diciendo y pidiendo, pero bueno, hay cambios fiscales, cada año hay cambios fiscales. Yo identifiqué algunos, que todos los jóvenes de 18 años van a tener por obligación que registrarse o tener su RFC, se sustituye al régimen simplificado, el RIF, el régimen de comparación fiscal por el régimen simplificado de confianza, RECICO, el buzón tributario toma relevancia como un instrumento de notificaciones y los errores en el llenado de facturas que te pueden costar multas. Pero bueno, como lo dices tú eres la especialista y creo que sabes, tiene los detalles finos. Si nos pudieras señalar entre estos y otros que tú nos pudieras decir, estos cambios fiscales de este 2022, Elizabeth, por Sí, favor. con mucho gusto. Toma relevancia el tema del régimen, de los cambios de regímenes. Y aquí es importante precisar que son una opción, es una alternativa de tributación. Empezaré con las personas físicas, que digamos que la idea de estas personas físicas es que no estén como parte de una empresa y requieran tributar en actividades empresariales, honorarios, por ejemplo. Estas personas físicas podrán tributar bajo este régimen, bajo un principio que conocemos los fiscalistas que se llama flujo de efectivo, es decir, considerarán todos los ingresos que tengan en su cuenta bancaria, en efectivo, los considerarán y entonces lo que va a ocurrir es van a tributar a una tasa pues bastante atractiva. Fíjate que esta tasa, digamos que tiene diferentes escalones, porque en los mínimos de máximo 50,000 pesos, la tasa será del 1%. Imagínate nada más esa atracción, o sea, es de cada 25,000 pesos que tú tengas como ingreso bajo este régimen, vas a pagar el 1%, o sea, vas a pagar 25 pesos al mes. Si tienes, por ejemplo, de 25,000 a 50,000, 1.10%, y me voy a la más alta, de 208,334.33 a 3 millones de pesos de ingresos al año, vas a pagar una tasa de 2.5%. Por tanto, pues, en otros cursos, en otras capacitaciones que he dado, dicen, bueno, fíjate en la apreciación. Bueno, abogada, dime cuál es la trampa de esta situación, porque parece... Sí, claro. Además, lo transmites con tanto entusiasmo que dice, dime por favor, dinos cuál es la trampa. Bueno, viene la parte importante. No, son para personas que no pueden ser parte de una sociedad y eso es muy importante porque recordemos que pues hay el mayor padrón de empresas de pequeñas, medianas, son pequeñas y medianas empresas y la mayoría son familiares en México. Así es. Tenemos por supuesto las grandes transnacionales, las grandes empresas que tienen otra historia, pero hablemos del grueso, muchos tienen una empresa porque en algunos años fue o ha sido benéfico el tener una empresa.
Hoy no puedes estar en esa empresa. Otra cosa importante es tu flujo de efectivo. Sí se van a permitir ciertas deducciones, pero van a jugar más para el IVA, para acreditar el IVA que pagas cuando haces tus compras de gastos, pero no para disminuir la base del impuesto, ¿no? Entonces, todo lo que entre en tu cuenta bancaria, recordemos me parece muy buen momento, un gran foro para aclararle a nuestros lectores. No hay cuentas no fiscales. Recordarás, digo, yo tengo 17 años de carrera profesional y a mí me tocó escuchar, es más, todavía a lo lejos se escucha, es que tengo mi cuenta bancaria no fiscal. Eso ya no existe porque hoy la dinámica de la comunicación entre las autoridades fiscales, entiendas el Servicio de Administración Tributaria, que es quienes más piden los movimientos bancarios, pero recordemos que también dentro de las autoridades fiscales está el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit, las Secretarías de Finanzas de cada entidad federativa. Bueno, ellos pueden solicitar, en términos del Código Fiscal de la Federación, información a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y antes, la maquinaria burocrática te hacía pensar en que eso iba a ocurrir en 6 meses. Hoy, con la vanguardia de la firma electrónica, puede ocurrir en horas, ¿no? Y siendo realista. Luego, entonces, revisemos nuestra situación patrimonial para que olvidemos esa vieja idea de que existen cuentas no fiscales. ¿Por qué? Porque la autoridad ciertamente puede no darse cuenta. Se ha fortalecido mucho esta idea porque a veces la autoridad no tiene el tiempo, no le alcanza tanto los brazos para llegar a nosotros, las personas físicas, y decir, a ver, pásame las cuentas bancarias de todas estas personas. Hay que tener mucho cuidado porque la realidad es que todos los ingresos, o sea, todo lo que entra a la cuenta bancaria pagará digamos, este impuesto. Eso es en cuanto a las personas físicas, lo que me gustaría resaltar, pero también viene la parte de las personas morales. En este régimen, bueno, nada más quiero hacer una presión en el reciclo de personas físicas para considerar ingresos o ser posible que tributes bajo este régimen. La ley señala que no será más de 3.5 millones de ingresos anuales. Pero el parámetro, la fotografía que hay que considerar es la del 2019. Eso es muy relevante, no la del año pasado, no los ingresos del 2019. Entonces, toma relevancia. En personas morales. Un detallito, Elizabeth. Aquí, Sí. por ejemplo, hay mucha confusión y bueno, situaciones en el sentido de que dicen, bueno, oye, y si alguien me presta 50,000 pesos, ¿tengo que pagar impuestos? Oye, y si no sé qué, cosas por el estilo. Ahí, ¿cómo aplica? Fíjate que los préstamos en materia jurídica que le llamamos mutuo, no considerarán, no figuran para la base, se consideran exentos. Solo que hay que ver cuáles características debemos reunir para que se considere exento. Y estas son digamos, muy entendibles. Tienen que ver con los préstamos que se hagan entre ascendientes y descendientes. Bueno, pues ahí no hay monto, límite. Si te lo hace un amigo y es mayor a 600,000 pesos, hay que declararlo, es muy importante. Aquí toma mucha relevancia, siempre lo ha tomado, pero con mayor fuerza hoy en día, la manera en cómo declaras las cosas, porque a veces no hay impuesto que pagar, pero lo importante es declararlo. Eso es muy importante. Entonces, los mutuos con ciertas características, es decir, entre ascendientes y descendientes, no causan impuesto, no son exentos, y si te lo hace una persona extraña, un ajeno, o aunque sea un familiar, no en esta línea, así que hay que declararlo hasta cierto monte, que son 600,000 pesos. Mira, bueno, detallito muy interesante. Sí, sí. Me gustaría comentar lo relacionado con las personas morales. Este régimen, de nuevo, es opcional. Quiero hacer mucho énfasis en esta idea porque a veces se piensa que ya es
ahora el que va a regir, ¿no? Ajá. Y no, este régimen de personas morales es opcional. La ventaja, digamos que las condicionantes es que sea de empresas constituidas por personas. Es decir, si por alguna razón esa empresa tiene, digamos, como socia una empresa o una persona moral, entonces no puede ser tributado. Después, no debe de formar personas que tengan control en otras, es decir, porque sería muy atractivo. Si me hago Sí, una claro. empresa, tengo aquí mi Recicopem, y después soy empresa, tengo mi otra empresa, y yo aparezco en todos los nombres. No, eso no es posible, porque el SAT, digamos que con cierta razón diría, ya me quieres ver la cara. No, aquí solo empresas que no aparezcan en otras empresas. Eso es muy importante. El límite o el parámetro para medir que estés en este régimen son 35 millones en el ejercicio. Aquí, pues también, insisto, vayamos al padrón, a ese universo de contribuyentes, pues ¿cuántos se ubican en 35 millones de pesos en el año? Pues la verdad es bastante el margen que ocupa ese padrón. Así que pues 35 millones, aquí la tasa también es atractiva porque se tributará con una tasa directa, déjame, no te la quiero decir de memoria, en 3.5% la tasa del impuesto sobre la renta. Y entonces, pues tenemos un régimen que puede ser bastante antojable para incluso formalizarnos si en realidad hoy tenemos un negocio, que lo tenemos con la familia, que digamos requerimos una formalidad, pues es un área de oportunidad, y también idea que he compartido en otros foros, porque digamos que el flujo de efectivo que también va a regir en este régimen, pues es un gran indicador. Y aquí una precisión importante: el régimen antes, digamos que a diciembre del 2021, la manera de cómo se tributaban, había en esta parte de la declaración anual, venía la opción, fíjate, y esto es muy relevante y eso es muy técnico, venía la opción de solo flujo de efectivo. Decía, bueno, pues esa parte desaparece porque ahora digamos, el flujo de efectivo es el que va a regir en este régimen. Okay. Oye, pues mira, digo, ya entrando de los puntos finos de los cambios, ahí, pues creo que vienen las partes importantes, ¿no? Yo creo que, oye, y bueno, considerando un poco todo esto, digo, yo, el RIF, los repecos, ahora esto, digamos, en México está por debajo de la media de recaudación fiscal de América Latina y en la OCDE incluso ocupa los últimos lugares. ¿A los mexicanos no les gusta pagar impuestos o es muy complicado pagar impuestos? Yo lo que he observado es que ambas. Y la respuesta la tenemos en el resultado, es decir, en todas las herramientas de las que está plagado el Código Fiscal de la Federación para lograr una recaudación. Desde el 2014, cuando nace el tema del 69B, con las operaciones simuladas y las figuras del que la empresa que factura operaciones simuladas, OEFO, o la empresa que deduce operaciones simuladas, OEDO, y toda la parte penal que ese artículo trae desde el 2014, y después viene la parte de ay, se me fue en este momento, la cancelación de los certificados de sello digital, ¿no? Antes, las medidas recaudatorias es: te congelo las cuentas bancarias y ven, porque o no te dejas fiscalizar, o porque tienes un crédito firme, o porque no has garantizado, o porque estás desaparecido, te congelo las cuentas. Y eso suponía una vía de recaudación. Después das el 69, otra vía. Y hoy
la estrategia que tiene la autoridad fiscal es: te cancelo los certificados de sello digital porque si no, no vienes a pagarme lo que yo, autoridad, creo que me debo, que me debes. Luego, entonces, digamos que la respuesta es: los resultados los tenemos ahí en el código. A los empresarios, a los contribuyentes, no solo a los empresarios, sino a los contribuyentes, a la Universidad de Contribuyentes, no nos gusta pagar los impuestos. O sea, no, de verdad, yo te comparto mi experiencia. A mí me duele el estómago cada que el contador nos envía la declaración y vemos el porcentaje de los ingresos que hay que pagar impuestos. Y también, la verdad es que en el discurso legislativo, en el discurso político del Servicio de Administración Tributaria, dice: ay, es muy fácil, y tan fácil es que yo en mi plataforma, en mi página de internet, te pongo los elementos para que tributes ahí. Y casi que te hace Fácil, creer que te da la bandeja, te qué da fácil. bandeja de plata en la cifra. Bueno, si así fuera, pues dentro de los contadores no tendrían tanto trabajo, número uno. Dos, en el día a día no hubiera tantas injusticias. Y te voy a dar un ejemplo que es el pan de todos los días: la emisión de CFDIs de egresos. Es decir, es algo muy técnico, insisto, pero es algo del todos los días. Por ejemplo, tú haces una venta y por N circunstancia te lo devuelven o después lo emitiste sin el descuento y demás, debes de emitir otro CFDI que refleje ese egreso, digamos, esa disminución, para que pues sea justo. Si lo vendiste en 10 pesos y te lo devolvieron la mercancía, pues debes de emitir el CFDI. O bien, le aplicas un descuento también. O bien, en los anticipos, si tú vendes una mercancía, pero el cliente te da un anticipo, bueno, todos esos puntos finos, justo, y atendiendo a tu inicial pregunta, son los que requieren la presencia, sí, en la mesa de un contador. Porque el empresario, el que vende, el que presta servicios, el doctor, el veterinario, pues se dedica a lo suyo, pues para eso estudió, para eso, o a Claro. eso se dedica a vender, ¿no? Y qué bueno que sea así, porque eso genera una derrama económica importante, empleos, en fin. Pues el SAT de pronto requiere todo, y esos son de verdad los problemas que cada semana tenemos aquí en nuestra firma, porque el SAT dice: es que no, todos son ingresos. Y para él, antes decía de un plumazo, hoy de un teclado, con un teclear en su computadora, en su Excel, te quieren cobrar impuesto. Entonces, ya, ¿verdad que ya no es tan fácil como nos lo pintan? Pues no. Y seguro has conversado con muchos empresarios, con muchos contribuyentes que tienen esta problemática. Así que, pues hay que tener mucho cuidado, porque ahora, y me voy a adelantar un poco porque me parece que va muy ligado, ahora se debe justificar la cancelación de un CFDI. No es como: me equivoqué, y claro, pues somos seres humanos, me equivoqué, no puse de forma correcta el producto, o en realidad la orden de compra venía con 100 y en realidad, incluso venía con 100 y me dice el cliente que con una misma factura que me va a pedir 150, o sea, estoy vendiendo más, fíjate. Sí. Bueno, pero nada más quiero una sola factura porque va a salir un solo pago, porque es solo una orden de compra. Sí. Bueno, pues entonces lo cancelas, ¿no? Dices, Sí. en el sentido común, claro, estoy vendiendo. Bueno, ahora con los cambios se requiere justificar estos cambios. Y si no hay una justificación, entonces puede revertir el efecto fiscal la autoridad. Así que, de nuevo, se requiere tener mucho cuidado. Fíjate que tenemos una capacitadora, y hay un curso que me fascina dar, de verdad. Se llama Todo en la vida son pruebas. Mire, anótenlo, que nuestros lectores lo anoten. Todo en la vida son pruebas. Y de verdad, si no probamos a la autoridad que fue así, con esa fluidez como te la describo,
la autoridad no lo va a creer. Va a creer que lo estás duplicando y que le debes el impuesto de la primera con la que vendiste 100. Fíjate nada más la injusticia. Sí, entonces, no. Todo en la vida son pruebas, porque hay que, desde tener tu contrato, tus órdenes de compra, por eso además es importante que todas las áreas del negocio, sea del tamaño que sea, estén perfectamente bien comunicadas, en la misma sinergia, en el mismo fin, y sabiendo esta realidad, que las disposiciones fiscales pues son así, de complejas. Y por eso te digo, las dos. Por un lado no nos gusta porque pues las tasas son elevadas, pero por el otro también es bastante complicado y la autoridad en muchas ocasiones se porta de forma injusta, te lo aseguro. Hay otras que, claro, no, porque a los contadores no les alcanza la vida para tener todo impecable. Por mucho que la contabilidad sea histórica, no les alcanza la vida. ¿Por qué? Porque son 1,200 obligaciones que cumplir, detalles que cumplir. 1,200 obligaciones. Mira nada más. Bueno, pues yo creo que aquí con esto que me estás comentando, entre puntos finos y 1,200 obligaciones, pues creo que va a ser muy interesante tu conferencia magistral del próximo 27 de enero, Reformas Fiscales 2022. Pues ya nada más para finalizar, Elizabeth, pues ¿qué temas vas a tocar ahí? De alguna manera, sí. Híjole, me quedé con muchas ganas de más, pero sí, pues tengo la fortuna, la bendición de que se interesen por mis participaciones en estos foros. Procuro hacerlo bastante simple para que sea entendible. Voy a hablar, por supuesto, del régimen fiscal de confianza, personas físicas, del régimen fiscal de personas morales, que en realidad tiene la tasa del 30%, por eso lo dudé y quise mejor confirmarlo. Y pues los detalles a considerar, a veces lo que no leemos entre líneas, hay cambios ahí en el impuesto sobre la renta que tienen que ver con el usufructo y la acumulación de ingresos, la deducción de cuentas incobrables, la enajenación de acciones, que es una práctica, una dinámica que se ha venido viviendo, pues bueno, hay un cambio por ahí. También la figura del beneficiario controlador. Otra relevantísima es que las autoridades fiscales van a poder restarle efectos fiscales cuando consideren que se simularon actos jurídicos. Esto viene ya como a fortalecer un cambio que nace en el 2020. Fíjate, me acuerdo que cuando di esa conferencia en noviembre del 2019, ni imaginábamos lo que nos esperaba, pero viene la figura de la razón de negocios. Bueno, pues ahora se viene a fortalecer mucho más y viene a traer a colación esta gran recomendación que les pido a todos. Toda en la vida son pruebas. Si no le probamos a la autoridad, nos va a costar dinero, pero además va a ser muy caro. Voy a comentar las nuevas causales para dejar sin efecto los certificados de sello digital, los cambios de los comprobantes fiscales digitales por internet. En fin, será una intervención muy ambiciosa. Me encantaría decirles a todas las cosas relevantes. Haré todo mi esfuerzo por resumirlo para que nuestros acompañantes lo entiendan. Pero bueno, pues también sabiendo que estoy a la orden de todos, gustosa de ayudarles en su mundo fiscal, en su vida fiscal. Y si tienen un problema, resolverlo, pero también si quieren prevenirlo, pues estamos siempre en buen tiempo. Claro. Pues Elizabeth Solano. Pues gracias por la entrevista y bueno, pues estaremos pendientes de su conferencia magistral. Hoy nos saludaremos. Claro, muchas gracias.